Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Daremos continuidad al capítulo en donde vamos a hablar ahora sobre el desarrollo del aparato genital. Entonces, como ya fuimos viendo, el aparato genital se forma a partir de lo llamado sistema urogenital. Repasando, este sistema urogenital deriva del mesodermo intermedio. Vamos a ver que funcionalmente el sistema urogenital se divide en dos componentes completamente diferentes, que son el sistema urinario a partir del cordón nefrogénico y el sistema genital a partir de la cresta gonadal. También vamos a ver que para la formación de este sistema intervienen numerosos genes, como lo son el gen supresor del tumor de Wilms 1 o WT1, factor esteroidogénico 1 y DAX1. Entonces, haciendo énfasis con respecto al sistema genital, vamos a ver que el sexo cromosómico es determinado ya en la fecundación cuando un espermatozoide con el cromosoma X o Y fecunda a un ovocito. Las características morfológicas masculinas y femeninas recién comienzan a aparecer a partir de la séptima semana. Los sistemas genitales precoces de ambos sexos son similares antes de la séptima semana, llamando a este estadio o a este periodo, ¿verdad? Periodo indiferenciado del desenvolvimiento sexual. Bueno, ¿cómo se desarrollan las gónadas? Las gónadas van a derivar de tres estructuras. En primer lugar, del mesotelio, que sería el epitelio mesodérmico que reviste la pared abdominal posterior, el mesénquima subyacente a este, que es el tejido conectivo embrionario, y las células germinales primordiales, que son unas células sexuales indiferenciadas. La gónada, conocida como gónada indiferenciada, es aquella que no tiene características de una gónada masculina ni femenina. Esto, por supuesto, ocurre antes de la séptima semana. Entonces vamos a ver que en la quinta semana, medialmente al mesonefro, se observa un espesamiento del epitelio superficial, o sea, del mesotelio, formando las crestas gonadales. Este epitelio prolifera formando cordones gonadales dentro del mesénquima subyacente, haciendo que se identifique dos zonas, una médula y una corteza. Entonces aquí podemos ver la cresta urogenital, donde tenemos la cresta gonadal y el cordón nefrogénico, ¿verdad? Hacemos énfasis a esta parte, donde vemos que el epitelio prolifera formando unos cordones gonadales dentro del mesénquima, ¿sí? Podemos identificar una zona periférica, que le llamaremos corteza, y una zona central, que le vamos a llamar médula. Las células germinales primordiales son células que se pueden reconocer por primera vez a partir del día 24, que sería la cuarta semana. Estas células se encuentran en el endodermo del saco vitelino, cerca del alantoide, aquí, más o menos. Estas células, con el crecimiento del embrión, con el plegamiento, van a ir migrando y en la sexta semana van a penetrar al mesénquima de la cresta genital. Entonces fíjense cómo de aquí van a ir migrando y van a ir ubicándose en esta cresta genital. Acá podemos ver otras imágenes donde vemos el saco vitelino que está tapizado por el endodermo. De ahí se forman estas células primordiales que migran y llegan a las crestas genitales. Fíjense cómo el epitelio superficial prolifera formando estas estructuras en forma de cordones que llamamos cordones gonadales, ¿sí? El cordón gonadal prolifera dentro del mesénquima y también es invadido, ¿verdad?, por estas células germinales primordiales. Hasta ese periodo todavía las gónadas tienen características indiferenciadas entre una gónada masculina y una gónada femenina.
¿Cómo se determina el sexo? La determinación del sexo ocurre desde el primer día de la fecundación y es algo genético. La clave del dimorfismo sexual depende del cromosoma Y, que tiene el gen SRY, que es la región determinante del sexo del cromosoma Y. Y esto determina la diferenciación testicular. La ausencia de cromosoma Y resulta en la formación de ovario. ¿Okay? La testosterona, que es producida, ¿verdad?, por las células mesenquimáticas de lo que va a ser el testículo, y la hormona antimulleriana, también producida en este caso por las células de los cordones seminíferos, que serían las células de Sertoli, determinan la diferenciación sexual hacia el sexo masculino, y esto ocurre en la séptima semana. La diferenciación sexual femenina, en cambio, es totalmente independiente a las hormonas y puede ocurrir de igual manera cuando los ovarios están ausentes, ¿sí? Entonces en este cuadro podemos ver que el hecho de ser genéticamente o cromosómicamente hombre, XY, al tener el cromosoma Y, vamos a tener al gen SRY, que va a codificar una serie de factores de transcripción, ¿verdad? Entre ellos tenemos el SOX9, ¿sí? Y el SOX9 tiene muchas importancias. ¿Por qué? Porque el SOX9 va a estimular otros tipos de factores, ¿sí? Como por ejemplo factores esteroidogénicos, que van a estimular a las células de Sertoli y la de Leydig, ¿verdad?, a responder a la testosterona, y en el caso de la célula de Leydig producir testosterona, y también va a inducir, ¿verdad?, a la secreción de esta sustancia inhibidora mulleriana, que va a hacer que las estructuras del paramesonefro, que va a dar origen a estructuras femeninas, regreden, ¿verdad? Y también el SOX9 tiene influencia inductiva negativa sobre este factor de transcripción llamado WNT4, que tiene influencia inductiva hacia estructuras femeninas. Por lo tanto, el gen SRY es determinante para el desarrollo y la diferenciación hacia el sexo masculino y su ausencia hacia el sexo femenino. ¿Cómo se forman los testículos? El factor determinante de testículo induce la proliferación de los cordones seminíferos y estos se extienden dentro de la médula de la gónada, formando de esta manera los túbulos seminíferos, los túbulos rectos y la rete testis. Se va a perder la conexión con el mesotelio y se forma una gruesa cápsula que le vamos a llamar túnica alógina. El mesénquima va a dar origen a las células intersticiales, que son las células de Leydig, que son las secretoras de testosterona. Estos empiezan a producir testosterona ya a partir de la 8ª semana, y esta testosterona, como lo dije previamente, tiene mucha importancia ya que es determinante para la diferenciación masculina de los conductos y también los genitales externos. ¿Cómo están compuestos los túbulos seminíferos? Estos túbulos seminíferos, característicamente, hasta antes de la pubertad, son estructuras sólidas y macizas, que le vamos a llamar correctamente cordones seminíferos, porque no tienen una luz y van a estar ocupadas por las células de Sertoli y las células espermatogónicas. Entonces aquí tenemos dos imágenes esquemáticas donde podemos identificar la cresta gonadal. Vemos como el epitelio proliferó formando estos cordones gonadales, ¿sí? Fíjense cómo estos cordones gonadales van a ir penetrando hacia lo más profundo del testículo y van a formar lo que son los túbulos seminíferos, los túbulos rectos y la rete testis. Y va a establecer una conexión con el conducto mesonéfrico. Esto es muy importante porque no ocurre en la mujer. Entonces hay una conexión en la rete testis con el túbulo o conducto mesonéfrico. Fíjense cómo el epitelio superficial degenera y es reemplazado por una cápsula fibrosa llamada túnica
alujín. Y aquí podemos ver mucho mejor cómo el conducto mesonéfrico hace un contacto y se conecta con la red de testis. Y aquí podemos ver unas imágenes histológicas en donde tenemos los túbulos seminíferos que más correctamente son llamados cordones, ya que vemos que no tienen una luz, son estructuras sólidas y macizas, ocupadas por células de Sertoli y células de la espermatogonia. ¿Cómo se forman los ovarios? Los ovarios se forman o se desarrollan más lentamente. Estos son histológicamente identificables a partir de la 10ª semana. Vamos a ver que los cordones gonadales proliferan extendiéndose hacia la médula, formando una estructura rudimentaria llamada rete ovario, que luego degenera y desaparece. Lo que queda sería la médula ovárica. Luego el mesotelio nuevamente prolifera formando una segunda oleada de cordones. En este caso van a estar en la parte superficial y vamos a llamarle cordones corticales. Estos cordones corticales van a estar rodeadas o van a estar invadidas o van a incorporar a las células germinales que le llegan, que son las células germinales primordiales. A la semana 16 vamos a ver que se identifican ya los folículos primordiales, que van a estar compuestos por una célula germinal, que es la ovogonia, más las células foliculares. El mesotelio persiste, se aplana y forma el epitelio superficial del ovario y está separado de los folículos por una membrana gruesa que es mucho más delgada que la que vemos en el testículo, que se llama la túnica alujín. Entonces fíjense cómo podemos ver aquí la cresta gonadal. Vemos que el epitelio prolifera, su proliferación se extiende hasta la médula, pero aquí en la médula se degenera y desaparece, dejando, ¿verdad?, lo que es la médula ovárica. Una segunda oleada de células que proliferan se encuentran aquí, en la parte más superficial, que va a ser la corteza. Y vemos que el epitelio persiste, formando el epitelio superficial del ovario. Fíjense cómo en la médula no hay una conexión con los conductos mesonéfricos. Eso es algo muy importante, ya que en el hombre, en el testículo, sí hay una conexión con el conducto mesonéfrico. Y aquí podemos ver las imágenes del ovario, donde vemos el epitelio superficial, vemos las células germinales, que son los ovogonios, rodeadas por las células foliculares, formando los folículos primordiales. Luego tenemos el desarrollo de los conductos genitales. Estos conductos genitales se van a ir desarrollando y vamos a ver que entre la 5ª y la 6ª semana este sistema de conductos también está en un estadio indiferenciado. Podemos reconocer dos conductos genitales. Un conducto, que es llamado el conducto mesonéfrico o conducto de Wolff, y el otro conducto que está lateral a este último, que es el conducto paramesonéfrico o también llamado conducto de Müller. Este conducto mesonéfrico de Wolff era aquel que estaba en relación al mesonefro, que va a dar origen, ¿verdad?, al sistema renal mesonéfrico. Y el conducto paramesonéfrico corresponde a una invaginación que tiene un trayecto longitudinal, corresponde al mesotelio que invagina y se localiza lateral a este conducto mesonéfrico, ¿sí? Se encuentra paralelo al conducto mesonéfrico y luego en la parte más caudal, ya en la región pélvica, lo cruza ventralmente y medial. Y por último, se fusiona con el lado opuesto del conducto paramesonéfrico. Entonces aquí podemos ver en esta imagen esquemática estos dos conductos. Pintado de color azul, el conducto mesonéfrico de Wolff, y pintado de color rojo el conducto paramesonéfrico. No olvidemos que el conducto mesonéfrico terminaba en
lo que es la cloaca, ¿verdad? Y lateral a este conducto mesonéfrico tenemos al conducto paramesonéfrico. Pero ya en la región más pélvica, más caudal, vemos que este lo cruza ventralmente y medial y por último se fusiona con el lado opuesto. Aquí tenemos otras imágenes donde podemos observar, en primer lugar, el conducto mesonéfrico que va a terminar donde, desembocando aquí a nivel del seno urogenital que era de la cloaca. Y lateral a este, en la parte más craneal, tenemos al conducto paramesonéfrico, que luego lo cruza ventralmente y medial y se fusiona con el lado opuesto. Bueno, ¿y cómo se desarrollan específicamente los conductos genitales en el sexo masculino? Vamos a ver que ese mesonefro va a sufrir una regresión, sin embargo, el conducto mesonéfrico va a persistir. Algunos túbulos excretores, que le vamos a llamar túbulos epigenitales, van a hacer contacto con los cordones de la red de Haller o la red de testis, ¿sí? Y van a formar los llamados conductillos eferentes. En su polo caudal se encuentran los llamados túbulos paragenitales. Estos van a formar restos vestigiales que le vamos a llamar paradídimos. Estos conductos mesonéfricos persisten a excepción de la parte más craneal, donde se va a formar lo llamado apéndice del epidídimo. Entonces podemos ver aquí cómo el conducto mesonéfrico se alarga de forma considerable y se enrolla sobre sí mismo, dando origen a lo que es el epidídimo. Desde la cola del epidídimo hasta una pequeña evaginación que va a formar la vesícula seminal, tenemos lo que es el conducto deferente, que va a adquirir una gruesa túnica muscular. En el varón, el conducto paramesonéfrico degenera, a excepción de una pequeña porción en el extremo craneal que va a formar lo que se llama el apéndice del testículo o también llamado apéndice de Morgan, ¿sí? Los conductos genitales femeninos, vamos a ver que ocurre lo contrario. En este caso, los conductos mesonéfricos van a regresar. Grabando 1, 2. Los conductos genitales femeninos van a formarse de forma contraria. Vamos a ver que los conductos mesonéfricos van a degenerarse, dejando vestigios no funcionales que le vamos a llamar epóforo, paraóforo y quistes de Garner. Sin embargo, el conducto paramesonéfrico sí va a convertir estructuras importantes en el sexo femenino. Tenemos que reconocer tres partes o tres porciones de este conducto paramesonéfrico. Tenemos una porción craneal que tiene un trayecto vertical, está paralelo y está lateral al conducto mesonéfrico. Tenemos una porción horizontal que lo cruza ventralmente al conducto mesonéfrico y luego tenemos una porción caudal que está ya medial al conducto mesonéfrico y se fusiona con el lado opuesto, formando lo que se llama el canal uterino. Y este desemboca en el seno urogenital, que este forma una pequeña evaginación que le vamos a llamar tubérculo del seno urogenital. Al producirse el descenso del ovario, estas dos porciones van a formar la trompa uterina, ¿sí? Y la parte caudal va a formar el conducto uterino. El mesodermo visceral va a ser el que va a dar origen al estroma del endometrio y también al miometrio.
Entonces aquí tenemos varias imágenes esquemáticas donde podemos observar el seno urogenital, donde tenemos aquí la vejiga y aquí tenemos la uretra, ¿verdad? De el seno urogenital se forma una evaginación que le llamamos bulbo, seno vaginal, y ahí es donde desemboca y termina, ¿verdad?, el conducto paramesonéfrico que se fusionan ambos lados, ¿verdad? Si hacemos varios cortes, podemos ver aquí en la parte superior cómo los conductos paramesonéfricos están ubicados lateralmente. Luego, si hacemos un corte más inferior, fíjense cómo ya están más medialmente. Y bien hacia abajo podemos ver que ambos conductos paramesonéfricos se fusionaron formando un canal único, que es lo que se llama el conducto útero-vaginal o el primordio útero-vaginal. ¿Cómo se forma la vagina? Vamos a ver que poco después que el extremo macizo de los conductos paramesonéfricos hayan llegado a ese seno urogenital, se forman unas evaginaciones del endodermo. Estas evaginaciones son los bulbocinos vaginales. Estas evaginaciones proliferan y forman una lámina maciza, y la proliferación continua del extremo craneal de la lámina aumenta, creando así una distancia mayor entre el útero y el seno urogenital. ¿Qué pasa con esta lámina maciza? Luego se recanaliza, ocurre más o menos el quinto mes, y al recanalizarse tenemos el canal vaginal. El canal vaginal, resumiendo, tiene dos orígenes. Tiene una parte superior que deriva del conducto paramesonéfrico, por lo tanto deriva del mesodermo, y corresponde específicamente a los fondos de saco vaginales. Y luego tenemos la parte inferior que deriva del seno urogenital, por lo tanto deriva del endodermo. Hay un límite en la parte más distal con el seno urogenital que forma una lámina muy delgada que va a formar lo que se llama el himen. Entonces, resumiendo, tanto testículo como ovario, su formación depende muchísimo de hormonas, ¿sí? Como les dije, ante la presencia de testosterona y sustancia inhibidora mulleriana, vamos a ver que la testosterona induce a la formación de ductos mesonéfricos, que van a ser los conductos eferentes, epidídimo, el deferente, vesícula y por supuesto genital externo y el crecimiento del pene, la formación de la próstata y así. Y la sustancia inhibidora mulleriana va a inhibir que se forman los conductos paramesonéfricos. ¿Okay? Ahora, cuando hay ausencia de la testosterona y ausencia de la sustancia inhibidora, se va a formar ovario, ¿sí? Y tardíamente la producción de estrógeno va a tener importancia en la formación de las estructuras del paramesonefro, que son la trompoterina, útero y la porción superior de la vagina, y por supuesto también la formación de los genitales externos. Ya terminando, ¿cómo se desarrollan los genitales externos? Estos genitales externos, hasta la séptima semana, tienen características idénticas en ambos sexos, por lo tanto son imposibles identificarlos. Sus características definitivas recién comienzan a partir de la novena semana y estas se completan en la 12ª semana, pudiendo así ya en la 12ª semana saber el sexo a partir de las características de los genitales, y eso se llama sexo genital. Bueno, entonces aquí tenemos unas imágenes donde nos muestran los genitales externos en su etapa indiferenciada. Vemos que alrededor de la membrana cloacal aparece como unas eminencias, unas sobreelevaciones, que le vamos a llamar pliegues cloacales. Estos pliegues en la parte más craneal se fusionan y sufren un alargamiento, y este alargamiento constituye lo llamado tubérculo genital. En la parte más caudal
Estos pliegues se subdividen formando un pliegue uretral cuando está rodeando la uretra y un pliegue anal cuando le está rodeando el canal anal. No nos olvidemos que el tabique urogenital, cuando crece y divide a la cloaca en un seno urogenital y en un canal anal, divide estos dos orificios formando y constituyendo el perine. Ahora, ¿qué pasa lateralmente a este pliegue cloacal? Va a formarse nuevamente otro pliegue. Estos pliegues le vamos a llamar pliegues labioescrotales. Estos pliegues labioescrotales van a formar en el hombre el escroto y en la mujer los labios mayores. En el sexo masculino vamos a ver que ese tubérculo genital, o también llamado falo principal, va a sufrir un alargamiento y va a formar el pene. Fíjense lo que ocurre con los pliegues uretrales, como también se alarga el tubérculo genital, estos pliegues también sufren un alargamiento. No nos olvidemos que estos pliegues están revestidos por endodermo y ese endodermo deriva del seno urogenital, formando un surco que se llama surco uretral. Estos pliegues luego se fusionan, ¿sí?, formando la superficie ventral del pene y por supuesto cerrando lo que es la uretra esponjosa. El ectodermo superficial del glande va a formar un cordón fibroso. En realidad no es fibroso, sino es un cordón constituido por células del ectodermo. Este luego se recanaliza y se continúa con el endodermo de la uretra esponjosa, formando así la parte más distal de la uretra, que sería el meato uretral. Las eminencias genitales, labioescrotales, en el hombre van a formar los escrotos, ¿sí? Y estas se sitúan en primer lugar en una región inguinal y luego con el desarrollo ulterior del embrión se desplazan en sentido más caudal y cada una de ellas forma, ¿verdad?, la mitad del escroto. En la mujer vamos a ver que ese tubérculo genital también sufre un alargamiento, ¿sí?, solamente que mucho menor en comparación al hombre. Sin embargo, hasta la semana 18 tiene una falsa impresión de ser bastante grande, bastante largo, y confunde mucho a la hora de determinar el sexo a partir de esas características genitales cuando se realiza una ecografía a muy temprana edad gestacional. Fíjense qué ocurre con los pliegues uretrales. Estos no se fusionan, permanecen, ¿verdad?, abiertos y se fusionan únicamente en la parte más posterior donde forma lo llamado frenillo de los labios menores. Por lo tanto, los pliegues uretrales terminan formando en la mujer los labios menores. Los pliegues labioescrotales, o llamado también pliegues genitales, en la mujer forman los labios mayores. Estos se fusionan en la parte posterior y lo mismo ocurre también en la parte anterior. En la parte anterior forma lo que se llama la comisura labial anterior y el monte de Venus. Y en la parte posterior forma lo llamado comisura labial posterior. Ya terminando, debemos hablar sobre el descenso de estas gónadas, ¿sí? En el caso del testículo y el ovario, estos órganos se forman inicialmente en la pared abdominal, en una región lumbar, y terminan adoptando una posición mucho más baja. En el caso del testículo, llegan a ocupar las bolsas escrotales y en la mujer llega a descender hasta la región pélvica. En el caso del testículo, vamos a ver que hasta el final del segundo mes de vida intrauterina, el testículo y el mesonefro están unidos a esa pared posterior. Normalmente el testículo alcanza la región inguinal en la semana 12 de gestación
y migra a través de ese canal inguinal a partir de la semana 26, alcanzando al escroto en la semana 32. Durante su descenso, el testículo lleva consigo estructuras de la pared abdominal, constituyendo las capas que van a ir rodeando el testículo. Por ejemplo, la fascia espermática externa depende de la fascia transversal, el músculo cremaster del oblicuo interno, la fascia espermática interna también de la fascia transversal y la túnica vaginal del peritoneo de la serosa parietal. Y el ovario también sufre un descenso, como lo mencioné previamente. Sin embargo, este descenso es mucho menor en comparación con lo que ocurre en el testículo en el varón. Vamos a ver que durante su descenso, en la parte más craneal, el ligamento genital va a formar lo que se llama el ligamento suspensorio del ovario, mientras que en la parte más caudal va a formar lo que se llama el ligamento útero-ovárico. ¿Sí? Tenemos el ligamento útero-ovárico. Y el ligamento redondo va a extenderse, ¿verdad?, desde lo que es el útero hasta los labios mayores. Bueno, y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.